Bueno, entonces con la Escuela de Sabiduría hoy vamos a mirar el libro de Proverbios en el capítulo 18 y dice así, las palabras revelan el ser interior. Vamos a mirar entonces qué nos dice este capítulo de Proverbios. Dice así, el egoísta solo busca satisfacer sus caprichos, desprecia cualquier consejo que se le da. El bruto no busca entender a los demás, sino que los demás lo entiendan a él. Bueno, allá nosotros podemos comenzar a mirar en esta formación que Dios nos da, digamos, cosas que debemos tener en cuenta, ¿sí? Y debemos tener en cuenta que cuando hay personas que son egoístas, desprecian los consejos que se les da, ¿cierto? Que solamente buscan satisfacer sus propios caprichos y por ese camino no se llega a la victoria. Pero también estaría el error de las personas que solo tratan de entenderse ellas mismas, ¿sí? No, solamente quieren que los entiendan a ellos, más no entender a los demás. Entonces también aquí tenemos un error y la verdad es que nosotros queremos que las demás personas nos entiendan a nosotros, nosotros también debemos dejar el egoísmo y debemos procurar primero entender a los demás antes de buscar que nos entiendan a nosotros. Dice la palabra también en el versículo 3 y 4, el perverso entra acompañado del desprecio, la deshonra y la vergüenza. Las palabras del hombre son aguas profundas, manantial que fluye, fuente de sabiduría. Qué tremendo, ¿no? Se hace la diferencia entre el sabio que trae una fuente en su boca de sabiduría, pero también habla de la persona perversa que lo único que trae es desprecio, deshonra y vergüenza. Y nosotros debemos evaluar nuestras acciones y debemos evaluar nuestra vida para saber qué estamos trayendo y así, pues si estamos trayendo una fuente de sabiduría, pues qué bendición seguirlo haciendo, hacerlo más, aprender a hacerlo mejor. Pero si estamos trayendo desprecio, deshonra, vergüenza, pues también debemos corregirnos y que la palabra nos está hablando sobre eso. Dice el versículo 5 al 8 y estamos hablando de las palabras y es importante en la palabra de Dios, las palabras que usamos son muy importantes. No es bueno declarar inocente al culpable y no hacer justicia al que es honesto. El bruto abre la boca para meterse en líos, con lo que dice se busca problemas. El bruto cae por su propia boca y con sus labios se destruye a sí mismo. Los chismes son bocados exquisitos, llegan hasta lo más hondo. Entonces, seguimos mirando diferentes aspectos acerca de las palabras. Por eso decimos que las palabras revelan el ser interior. Entonces, en el versículo 6 dice que esta persona solamente abre la boca para meterse en líos. Con lo que dice se busca problemas. Por eso la palabra del Señor nos invita a que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. También nos está diciendo que nuestra palabra debe ser con gracia, sazonada con sal. O sea que debemos pensar que nuestras palabras sean aquilatadas, sean de valor, debemos pensarlas, debemos meditarlas y al hablarlas, pues van a ser una bendición. También vemos que esta persona cae con su propia boca y con sus labios se destruye a sí misma. Entonces, si no queremos destruirnos a nosotros mismos, entonces pensar, meditar. Y también debemos tener cuidado con los chismes, porque aunque son bocados exquisitos, nos causa la curiosidad lo que nos van a decir, pero debemos realmente rechazar los chismes. Algo más que nos va a decir la palabra de Dios aquí es acerca de las palabras. Dice, es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar, que es como lo que estábamos mirando antes, que está diciendo que la persona tonta solamente busca que lo entiendan a ellos. Pero acá está diciendo que cuando una persona responde antes de escuchar, pues es una tontería. O sea que es una persona que no está tratando de entender,
lo que le van a decir. También dice aquí, el primero que habla siempre parece tener la razón hasta que llega alguien y lo cuestiona. Eso es muy interesante, ¿no? Que dice la Reina Valera que justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y lo descubre. Entonces viene la primera versión y entonces esa persona pues queda bien, pero luego viene la otra versión, entonces ya no quedamos tan bien. Entonces por eso tenemos que aprender a escuchar las dos partes. Y es lo que está diciendo aquí la Escuela de Sabiduría, aprender a escuchar la parte y la contraparte. Otro que dice aquí es que tu forma de hablar te alimentará, lo que digas te saciará. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Ojo con esto. Entonces, la forma de hablar. Entonces, es muy importante que nosotros miremos lo que vamos a decir, porque lo que decimos nos abre puertas o nos cierra puertas. Dice aquí que lo que uno habla determina si va a vivir o si va a morir. Tremendo, porque si uno tiene una conversación y está hablando imprudentemente delante de personas que tienen de pronto pues un poder para incluso para matarlo a uno, y si uno habla con necedad, entonces dice que nuestra vida o nuestra muerte será determinada por lo que digamos. Debemos atenernos a las consecuencias si no medimos nuestras palabras. Esto sería con relación a las palabras. Como siguiente punto, vamos a ver lo que siempre hemos estado mirando, que en el libro de Proverbios se nos habla sobre la importancia de trabajar bien, ¿sí? Entonces dice que el que hace mal el trabajo es compadre del que lo destruye. O sea, aquí ya vamos a mirar la faceta del trabajo que es tan importante acá en esta sabiduría hebrea, sabiduría bíblica. Entonces dice que cuando somos malos trabajadores, somos como socios de los que destruyen el trabajo. O sea que trabajar mal y destruir el trabajo son la misma cosa. El rico considera su riqueza como ciudad fortificada, se la imagina como una alta muralla, hablando de que las personas que confían en sus riquezas, pero también va a decir, tras el orgullo viene la ruina, tras la humildad los honores. Entonces, ¿qué contraste hay allí, no? Que cuando una persona está en la soberbia, en el orgullo, pues seguramente lo que va a venir sobre él es la ruina. Lo contrario es que cuando una persona es humilde, los que siguen a esa humildad van a ser los honores. Entonces ahí nos da a elegir que debemos elegir la humildad, ¿cierto? Como dice el Señor, que el que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta será humillado. Bueno, también vamos a mirar acá entonces sobre la importancia de trabajar bien. Dice, el que hace mal el trabajo es compadre del que lo destruye. Bueno, esto ya lo tenemos. Vamos a seguir con los consejos de sabiduría. Entonces, en esa siguiente parte, hablando de los consejos de sabiduría, dice, el ánimo ayuda a sanar al enfermo, pero ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? Entonces ya en estos consejos generales nos está enfatizando ciertos puntos. Y uno de los puntos que estamos mirando acá es el conservar un buen ánimo. Tener un buen ánimo es importante incluso cuando nos enfermamos. Entonces dice que el ánimo nos sana al enfermo. Como escuchaba un médico que hablaba de utilizar nuestra farmacia interna, ¿cierto? Entonces el buen ánimo es como sacar esa farmacia interna y dice que nos ayuda a sanar. Pero cuando perdemos el ánimo, pues ahí sí no tendríamos esperanza de nada. Entonces la idea es que usted conserve su buen ánimo, conserve su buena motivación.
El inteligente usa su mente para aprender más y escucha con atención para acrecentar su conocimiento. Lo contrario a lo que estábamos viendo al principio, de que la persona tonta pues no desea entender nada. Esta persona inteligente usa la mente para estar en constante aprendizaje, escuchar con atención y acrecentar su conocimiento. Siempre podemos y siempre vamos a aprender algo. Restaurar la amistad de un amigo ofendido es más difícil que conquistar una ciudad amurallada. Los pleitos dejan las amistades como si fueran las rejas, alejan las amistades como si fueran las rejas de las puertas de un palacio. Entonces, aquí vemos dos partes, como siempre los proverbios están mostrando lo positivo y lo negativo. Entonces, trabajar en restaurar la amistad es muy difícil, es como conquistar una ciudad amurallada. Sin embargo, podemos rehacer, restaurar la amistad. Hay que tener paciencia, hay que tener constancia. Es difícil, pero no es imposible. Pero por el otro lado, en vez de la actitud de restauración, la actitud del pleito lo que va a hacer es que va a alejar las amistades como si tuviéramos una reja que nos separara. Entonces aquí tenemos que igual pensar lo que vamos a hablar, pensar las actitudes que vamos a tomar y más bien restaurar esas relaciones rotas a seguir en la contienda. Encontrar una buena esposa es encontrar el bien, pues eso muestra que el Señor está contento contigo. Bueno, qué interesante este consejo, este proverbio, que la esposa es una herencia de Dios, la esposa buena. Y, y qué bueno valorar a las mujeres, a nuestras esposas, igualmente que ellas puedan valorar a sus esposos. Se pasa bien compartiendo con los amigos y un verdadero amigo es mejor que un hermano. Entonces, aquí esos consejos que nos van llevando o nos están hablando sobre diferentes facetas de la vida. Entonces, también nos habla de la amistad, disfrutar de la amistad, valorar la amistad y que los verdaderos amigos son mejores que un hermano. Entonces, ese sería, digamos, el tema que nos está mostrando allí el capítulo 18. Y aquí en el 18:10 podemos terminar con este pasaje. El nombre del Señor es como una torre fuerte, dice otra versión. A él correrá el justo y será levantado. Entonces, el nombre del Señor es nuestra torre fuerte, el nombre del Señor es nuestra esperanza, el nombre del Señor es nuestra fortaleza. Y si estás en dificultades, si estás en problemas, puedes acudir a Cristo y vamos a encontrar esa bendición, vamos a encontrar esa libertad. Amén. Qué bueno es poder acudir a nuestro Dios y que Él sea nuestro refugio. Y Él es tu refugio en esta noche.